Bueno, saludar a todos los que se encuentran acá en el recinto de la plenaria de la comisión. Saludar a todos los comandantes de las fuerzas, al señor ministro. Un saludo muy especial a todos los senadores, a las senadoras que también se encuentran acá presentes en la comisión, a todos los asesores de los señores comandantes y de los senadores. Siendo las 9:08 del 16 de diciembre de 2025, vamos a iniciar esta sesión para que de pronto no abran registro en plenaria y no la vayan a viciar. Entonces, vamos a poner atención un segundo para decirles que la idea es que hoy se vota sí o no. Vamos a llamar por fuerzas y se vota sí o no. Si alguien va a hablar, al final se le va a dar el uso de la palabra. Solo quiero pedirles que seamos considerados con el tiempo porque de pronto se nos vicia la sesión. ¿Estamos? Entonces, por favor, pedirles a los senadores, si vamos a hablar, al final solamente. Hoy es un día pues muy grande para todos, dado que hemos hecho un trabajo muy fuerte. Sé que todos hemos estado comprometidos con esta causa que nos mueve y que nos interesa a todos, que es el ascenso ciertamente de todos los oficiales, de los 39 oficiales, bien merecido, bien ganado y un trabajo bien hecho. Entonces, señor secretario, por favor, sírvase llamar a lista. Sí, señor presidente. Carreño Castro José Vicente. Cepeda Castro Iván. Buenos días, secretario, miembros de la comisión, presidente. Iván Cepeda, presidente. Gracias, senador. Correa Jiménez Antonio José. Presente. Gracias, senador Correa. Echeverry Albarán Nicolás Albert. Flores Schneider Gloria Inés. García Turbaili de Arturo. Giraldo Hernández Oscar Mauricio. Presente, señor secretario. Holguín Moreno Paola Andrea. Pérez Oyuela José Luis. Quiroga Carrillo Jael. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Señor presidente, la Secretaría informa que han respondido afirmativamente en su asistencia en la sesión 7 honorables senadores, por lo cual se constituye el quórum decisorio. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Quisiera que de pronto los asesores de los senadores que faltan le soliciten si pueden hacerse presentes o en plataforma para que podamos acompañar este momento tan importante para nuestro país. Entonces, por favor, señor secretario, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día. Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios. Honorable Senado de la República. Señor presidente, la Secretaría informa que se ha hecho presente en el recinto el senador Carreño Castro José Vicente. Sesión ordinaria mixta, martes 16 de diciembre de 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y votación, ascensos de las fuerzas militares y de Policía Nacional anunciados en la sesión anterior. Tercero, discusión y votación de proyectos de ley anunciados en la sesión anterior. Cuarto, discusión y votación de actas. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. ¿Puede ponerlo usted en consideración? En consideración el orden del día anteriormente leído, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente, por los 8 honorables senadores presentes en la sesión. Bueno, entonces, siguiente punto del orden del día sería sí, señor presidente. Entonces vamos a hacerlo por fuerzas y vamos aprobando, ¿les parece?
Recuerde que aprobamos y ya. Las intervenciones de los senadores, por favor, al final de toda la aprobación. Señor Sí, señor secretario, por favor. presidente, para ilustrar a los honorables senadoras y senadoras, de conformidad con la instrucción por usted impartida, se va a iniciar el punto 2 del orden del día de la discusión y votación de ascensos de las fuerzas militares y de Policía Nacional anunciados en la sesión anterior. Por bloques de fuerza se van a leer los informes con los que termina la ponencia. Inmediatamente serán sometidos por parte del señor presidente para hacer la votación en bloque por fuerzas, señor presidente. Iniciamos entonces, señor presidente, con el Ejército Nacional. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y de acuerdo con lo presentado en este informe, aprobar en primer debate el ascenso al grado de mayor general del Ejército Nacional del Brigadier General Raúl Fernando Vargas Hidárraga, presentado por Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, senador de la República, ponente, Partido Conservador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el ascenso al grado de mayor general del señor Brigadier General del Ejército Nacional de Colombia, Giraldo Jiménez Walter Adrián. Atentamente, Gloria Inés Flores Schneider, senadora de la República, ponente. Proposición. Conforme con lo dispuesto en el decreto 1281 del 28 de noviembre del 2025, mediante el cual el señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, ordenó el ascenso de oficiales del Ejército Nacional, suscrito por el ministro de Defensa, señor Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y de acuerdo con lo presentado en este informe, aprobar en primer debate el ascenso al grado de mayor general del Ejército Nacional del Brigadier General Ricardo Heriberto Roque Salcedo. Cordialmente, Mauricio Giraldo Hernández, senador ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de mayor general del Brigadier General del Ejército Nacional de Colombia, Carrasquilla Gómez Carlos Enrique, presentada por Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, senador de la República, ponente, Partido Conservador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de mayor general del Brigadier General del Ejército Nacional de Colombia, Soto Sánchez José Bertulfo, presentado por José Vicente Carreño Castro, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Constitucional Permanente del Senado aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General del señor Coronel del Ejército Nacional de Colombia, José Luis Esparza Guerrero, presentada por José Vicente Carreño Castro, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General del señor Coronel del Ejército Nacional de Colombia, Coronel Perilla Monroy Raúl, presentada por Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, senador de la República, ponente, Partido Conservador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el ascenso al grado de Brigadier General del señor Coronel del Ejército Nacional de Colombia, Jaramillo Muñoz Diego. Atentamente, Gloria Inés Flores Schneider, senadora de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General del Ejército Nacional al Coronel Jorge Mario Aguirre Martínez. Atentamente, Antonio José Correa Jiménez, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General del Ejército Nacional de Colombia del Coronel Edgar Rodríguez Pérez. Cordialmente, Jael Quiroga Carrillo, senadora de la República, ponente, Pacto Histórico UP. Proposición. Por las anteriores consideraciones,
solicito a los miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de brigadier general del Ejército Nacional al coronel Javier Humberto Cómbita Guzmán, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de brigadier general del señor coronel del Ejército Nacional de Colombia, Suárez Giraldo César Augusto, presentado por Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República, ponente Partido Conservador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el ascenso al grado de brigadier general del señor coronel del Ejército Nacional de Colombia, Majé Gómez Gabriel Andrés. Atentamente, Gloria Inés Flores Schneider, senadora de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de brigadier general del señor coronel del Ejército Nacional de Colombia, coronel Mena Alex Jefferson, presentado por Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de brigadier general del señor coronel del Ejército Nacional de Colombia, Medina Díaz William Roberto, presentado por Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el ascenso al grado de brigadier general del señor coronel del Ejército Nacional de Colombia, Ardila Robles Jair. Atentamente, Gloria Inés Flores Schneider, senadora de la República, ponente. Señor presidente, han sido leídos los informes con los que terminan las ponencias de los señores oficiales del Ejército Nacional. Puede usted ponerlos en consideración el bloque de las ponencias, informes de ponencia leído, señor presidente del Ejército Nacional. Bueno, muy bien, entonces en consideración las ponencias de los 16 señores oficiales que ascienden anteriormente leídas, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Señor Bueno, presidente, bien. ha sido aprobado por los 8 honorables senadores presentes en la sesión. Bueno, muy bien, felicitaciones a los señores oficiales del Ejército Nacional que ascienden. Dios los bendiga en esta gran labor que emprenden. Siga, señor secretario, con los de Armada Nacional. Sí, señor presidente. Armada Nacional. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de almirante al señor vicealmirante Reina Niño Harry Ernesto, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate al ascenso al grado de mayor general del brigadier general Rafael Olaya Quintero, presentada por José Vicente Carreño Castro, senador de la República. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de vicealmirante de la Armada Nacional de Colombia del contraalmirante Norman Iván Cabrera Martínez, presentada por Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República, Partido Conservador Colombiano, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de vicealmirante al señor contraalmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, presentado por José Vicente Carreño Castro, senador de la República. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de contraalmirante al señor capitán de navío Juan Pablo Pinilla Acosta, presentado por José Vicente Carreño Castro, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de brigadier general
de Infantería de Marina, al señor coronel Nelson Ricardo Fernández Rojas. Atentamente, Antonio José Correa Jiménez, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de Infantería de Marina del coronel Ebert Andrés Mejía Giraldo, presentado por Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de contraalmirante de la Armada Nacional de Colombia del capitán de navío Darío Eduardo Sanabria Gaitán. Cordialmente, Jael Quiroga Carrillo, senadora de la República, Pacto Histórico UP. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar el ascenso al grado de contraalmirante del capitán de navío Calamant Andrade. Atentamente, Gloria Inés Flores Schneider, senadora de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de contraalmirante al señor capitán de navío Montañez Torres Jaime Leonardo. Atentamente, Antonio José Correa Jiménez, senador de la República, ponente. Señor presidente, han sido leídos el bloque de los informes con los que terminan las ponencias de la Armada Nacional para que usted pueda poner en consideración el bloque de los informes leídos. Señor presidente, me permito informar que la senadora Paola Holguín se encuentra presente en el recinto. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenida, querida senadora Paola. Bueno, en consideración este bloque de los 10 oficiales de la Armada que ascienden las ponencias, este informe de ponencias, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente, por los 9 honorables senadoras y senadores presentes en la sesión. Perfecto, felicitaciones también a los señores oficiales de la Armada. Me pide un 30 segundos, por favor, mi querido. Estamos en votación. Estamos en votación. Entonces, terminemos y das la constancia. Dale. Sí, empezamos en votación, sí. Sigamos con Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sí, señor presidente, proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva Rueda, presentada por José Vicente Carreño Castro, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Federico Bocanegra Bernal, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Juan Francisco Mosquera Dueñas, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Adilson Nevardo Bueno Pineda, presentado por Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Edgar Alexander Salamanca Rodríguez, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor Brigadier General
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Fernando Correa Duque, presentado por Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador ponente, Partido Conservador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana John Henry López Mejía, presentada por José Luis Pérez Oyuela, senador de la República. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana Gustavo Adolfo Navarro Carrascal, presentada por José Vicente Carreño Castro, senador de la República ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del señor coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana Jorge Andrés Henao Boorques, presentado por Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República ponente, Partido Conservador. Señor presidente, han sido leídas los informes con los que terminan la ponencia del bloque de oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Usted puede ponerlos en consideración. En consideración, el bloque de estos 9 oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con los informes de ponencias, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente, con los votos de los 9 honorables senadoras y senadores presentes en la sesión. Me confirman que por plataforma se encuentra presente el senador Manuel Antonio Virgüez. Le pido el favor que me confirme, señor senador, su voto al bloque de las informes de ponencia que acabo de leer de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Por favor, sonido para el senador Buenos días, señor Virgüez. secretario. Confirmo mi voto. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Señor presidente, la Secretaría informa que han sido aprobado el bloque de informe de ponencias leídas por los 10 honorables senadores presentes en la sesión del bloque de señores oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Continuamos, señor presidente, con la Policía Nacional. Bueno, felicitaciones nuevamente a los señores oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Señor secretario, haga el anuncio de la Policía Nacional de las ponencias. Sí, señor presidente. Iniciamos entonces, según su instrucción, señor presidente, a leer los informes con los que terminan las ponencias del bloque de oficiales de la Policía Nacional. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General de la Policía Nacional de Colombia del señor Brigadier General William Osvaldo Rincón Zambrano. De los honorables senadores, atentamente Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicitamos a los honorables senadores de la Comisión Segunda Constitucional Permanente a aprobar en primer debate el ascenso al grado de Mayor General del Brigadier General de la Policía Nacional Arnulfo Rosenberg Novoa Piñeros, de acuerdo a lo expuesto anteriormente. De los honorables senadores, José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente coordinador. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia del señor coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, presentada por José Vicente Carreño Castro, senador de la República ponente, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República ponente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en primer debate el ascenso al grado de Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia del señor coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, de los honorables senadores Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República, ponente Partido Conservador, Óscar Mauricio Giraldo Hernández, senador de la República, ponente Partido Conservador.
Señor presidente, han sido leídas los informes con los que termina la ponencia del bloque de oficiales de la Policía Nacional. ¿Puede usted ponerlos en consideración? En consideración los informes de ponencia, estos señores 4 oficiales de la policía. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente, con el bloque de los 10 señoras y señores senadores presentes en la sesión. Bueno, muy bien. Felicitar a todos los señores oficiales que acaban de tener el 50% de su proceso acá en el Congreso de la República, en el Senado. Falta otro 50% que es la votación de la plenaria. Se designan los mismos ponentes para plenaria de Senado. Solicitarles para que lo logremos, porque recuerde que el tiempo empieza cuando radiquemos y se pueda publicar y montar en Gaceta. Entonces solicitarles que nos ayuden también presentando las ponencias, y muchas gracias a todos los equipos de los señores senadores y senadoras que nos ayuden con la celeridad del caso. Sabemos que todos estamos ocupados, pero bueno, muchas felicitaciones a todos, a los señores comandantes de las fuerzas por estos ascensos que ya vamos en trabajo. Tiene el uso de la palabra 30 segundos, senador Carreño, para una constancia. 30 segundos, por favor. Es simplemente una alerta, pero creo, señor ministro, señor director de la policía, es que me llama, estando acá, un ciudadano de Buenos Aires, Cauca, y me dicen que más de la madrugada están atacando la estación de policía. Un ciudadano me dice. Entonces, pues quisiéramos, yo tengo la obligación de hacer esta alerta, sé que seguramente ya están allá con la contundencia, con los apoyos y demás, para que con todas estas personas me están llamando, pues tengan la tranquilidad, y uno espera que haya llegado el apoyo a nuestros policías a Buenos Aires, Cauca. En estos momentos, ministro, sé que usted debe tener la información de primera mano. Es solo eso, y me daría pena no hacerlo cuando los ciudadanos me llaman, siempre que me pasan cosas así, para pidiendo el apoyo o el auxilio, y eso es muy bueno, y yo le agradezco a los ciudadanos del país que hagan eso, porque a veces los policías o los soldados en la redacción no tienen la oportunidad de comunicarse, y nosotros tenemos esa oportunidad de primera mano. Gracias, ministro. Era eso. Buenos Aires, Cauca. Muchas gracias, señor senador. Querido senador José Luis Pérez. No, presidente, muchas gracias. Muy rápido. En el marco de esta votación, quiero llamar la atención y, por supuesto, rechazar ese atentado terrorista que se produjo en mi ciudad, en Cali, entre las 4 y 5 de la mañana, que acabó con la vida de 2 personas, de 2 unidades de nuestra Policía Nacional. Quiero expresar mi más profundo pesar y sentimientos de solidaridad con sus familias, con la familia de la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa, con toda nuestra fuerza pública, porque este es un sentimiento que nos cobija a todos. Son actos cobardes, son actos terroristas, no son actos de una confrontación o de un enfrentamiento. Pero, señor ministro, señor director de la policía, señor comandante de las fuerzas militares y comandantes de fuerza, quiero, a nombre del Congreso de la República, hoy de la Comisión Segunda, no solamente expresar mis sentimientos de pesar y de solidaridad, sino de pleno respaldo. Hoy más que nunca, nuestra fuerza pública y la Policía Nacional necesita del respaldo de todos los colombianos para poder combatir, neutralizar y reducir todos los factores de riesgo que hoy atentan contra la vida, especialmente de nuestros uniformados. Dios y patria. Policía Nacional. Muchas gracias. Dios y patria, así es, querido senador. Muchas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Discusión y votación de proyectos de ley anunciados en la sesión anterior. Primero, proyecto de ley número 264-2025, Senado,
por medio del cual se declara y reconoce el exilio como una grave violación de los derechos humanos. Autora, honorable senadora Jael Quiroga Carrillo. Ponentes, honorables senadores Jael Quiroga Carrillo, coordinadora ponente, y José Vicente Carreño y Oscar Mauricio Giraldo Hernández. Antes de darle la palabra a usted, mi querida senadora, el señor ministro quiere dirigir unas palabras a Colombia y a todos sus oficiales. Gracias, muy buenos días a todos, a los honorables senadores de esta Comisión Segunda. Un saludo muy especial al señor presidente de la Comisión Segunda del Senado, Oscar Mauricio Giraldo Hernández, también al vicepresidente Manuel Antonio Virgüez Piraquive, que está conectado virtualmente, a nuestro secretario Carlos Ramiro Chavarro Cuellar. Me acompañan hoy la cúpula militar y policial, el comandante general de las Fuerzas Militares, el señor almirante Cubilles, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el señor general Luis Carlos Córdoba, el señor jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el señor general Hugo Alejandro López, el señor comandante de nuestro Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardoso Santamaría, el señor almirante Juan Ricardo Rosa Obregón, comandante de nuestra Armada Nacional, el señor brigadier general William Osvaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional. Un saludo muy especial a todos los honorables senadores y a quienes nos lleguen a escuchar en algún momento de su vida. Dos puntos quisiera mencionar. El primero de ellos es un agradecimiento de parte de toda la fuerza pública, los 410.000 hombres y mujeres que componemos el Ministerio de Defensa, por la aprobación en este primer debate para el ascenso de los futuros generales y almirantes de la República. Al ser aprobados por este Congreso de la República, pues los convierte en generales y almirantes de nuestra amada República. De alguna manera, si bien es cierto el uniforme es de una fuerza, la transición le da una connotación, es de toda la República, no es solamente una fuerza. Y sobre sus hombros no solamente recae el orgullo, sino sobre todo ese voto de confianza que han depositado ustedes en ellos y en nosotros. Voto de confianza que debemos responder a la altura de los retos. Y el segundo punto tiene que ver con esos retos. El senador Carreño mencionaba, digamos, el ataque ya criminal en el Cauca contra la estación de Buenos Aires, que ya se desplegaron todas las capacidades. También aquí escuchaba ese apoyo, honorable senador, muchas gracias por ese apoyo. Y quiero decir que en este momento tenemos una amenaza que es cínica, que es cobarde, que es terrorista, que dejó esa ideología, digámoslo si es que tuvieron algo de revolucionario, a una cultura netamente traqueta. El general Rincón fue herido en combate, él tiene una lesión incluso en un oído y decía, yo me enfrenté a los criminales de frente, en el combate, como debe ser acorde a las normas del DIH para proteger al pueblo colombiano. Pero las acciones, por ejemplo, que cometieron asesinando a una patrullera de 21 años, que llevaba a su bebé al jardín infantil, que estaba en vacaciones, que le impactaron, si no estoy mal, 11 disparos en la cabeza. Estos criminales, que esta mañana, por ejemplo, activaron los criminales del cartel del ELN un atentado terrorista y cegó la vida de 2 patrulleros, que queda de uno de ellos un niño o 2 menores, uno de 8 y otro de 13 años, frente a una amenaza que es difícil de detectar si no nos apoya toda la ciudadanía con la información. Aquí la amenaza no es contra la fuerza pública, netamente, es contra el pueblo colombiano. El 60% de las acciones terroristas que han cometido este cartel, porque es un cartel del narcotráfico y del terror del ELN, el 60% han afectado a la población civil. Entonces tenemos que unirnos todos, nosotros no nos vamos a obligar, sé que nos produce un dolor, es difícil a veces neutralizar esta amenaza criminal que comete también perfidia, es decir, se hacen pasar por civiles, utilizan elementos convencionales como una motobomba, como ocurrió ayer en uno de los peajes, o un vehículo convencional, como es una volqueta que están utilizando ahorita en Buenos Aires, y se pasan muy fácilmente. Entonces, la invitación es a que por favor nos ayuden a denunciar al 157 o al 107 cualquier actividad sospechosa. Y un rechazo absoluto.
O sea, es indignante que ataquen al pueblo colombiano, principalmente a los más vulnerables, a los campesinos, a los indígenas, a los niños. Pero aún más indignante que lo hagan en esta época de Navidad, donde la gente quiere viajar a sus casas, donde la población quiere encontrarse con sus familias, donde muchos han ahorrado algo para llevarle un regalito al hogar, allá en cualquier lugar en lo profundo de nuestro territorio colombiano. Así es que muchas gracias por ese apoyo, pero también es un llamado a la reflexión y a que nos unamos todos como país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor ministro, muchas gracias a todos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos acá en la comisión en este espacio tan importante para todo Colombia y también para todas las fuerzas y la policía. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya hicimos el anuncio del proyecto de ley, había una... Sí, señor presidente. Ya se anunció. Para ilustrar a la comisión, en la sesión anterior se leyó el informe con el que termina la... Perfecto. Vamos a dar 2 minutos de receso mientras despedimos a los señores oficiales, comandantes de fuerzas y ya retomamos. 2 minutos para poder despedirnos de ellos.
Bueno, entonces vamos a retomar nuevamente la sesión. Señor secretario, por favor, certifique en qué punto del orden del día estamos y qué sigue. Muchas gracias. Sí, señor presidente, estamos en el tercer punto del orden del día, discusión y votación de proyectos de ley anunciados en sesión anterior. Y ya se ha iniciado el primer proyecto de ley número 264-2025 Senado, por medio del cual se declara y reconoce el exilio como una grave violación de los derechos humanos de autoría de la senadora Jael Quiroga Carrillo, y los ponentes son la coordinadora ponente, la senadora Jael Quiroga, y los ponentes, senador José Vicente Carreño y senador Oscar Mauricio Giraldo. Decía, señor presidente, que en la sesión anterior se leyó el informe con el que termina la ponencia y se disolvió el quórum con motivo de, se disolvió el quórum cuando se iba a iniciar la discusión de la proposición radicada por la senadora Paola Holguín. Ahí quedamos en la sesión anterior, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos en una proposición de la senadora Paola Holguín. Entonces, denme un segundo, mi querida Jael, para que la senadora exponga y sustente la proposición. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Paola. Muchas gracias, presidente. Con el respeto de la doctora Jael, yo pedí que se aplazara la votación y se conformara una mesa técnica para debatir este proyecto por varias razones. La primera es porque el concepto de exiliado está estandarizado en la definición de refugiado. Y Colombia hace parte de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de Ginebra del 51 por medio de una ley que es la Ley 35 del 61 y del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado que se ratificó mediante la Ley 65 de 1979. La definición, además de exilio que trae el proyecto, vuelvo y digo, ya está enmarcado por lo que se entiende y define internacionalmente como refugiado, por lo tanto resultaría un tema redundante. El segundo punto es que en el artículo 3 de este proyecto de ley se genera el reconocimiento que tienen las víctimas del conflicto a las personas exiliadas, lo cual genera una erogación en el gasto público. Y además en la exposición no se tiene en cuenta ese tema del impacto fiscal y ahí nosotros tenemos un problema y es que hoy en Colombia hay más de 9.900.000 personas que están en el registro de víctimas con una ley que va hasta el 2031. Hoy el 80% de esas víctimas que viven en Colombia no han podido tener reparación. Entonces, aquí vamos a sumar otro número importante que va a generar otro impacto fiscal, teniendo en cuenta además que normalmente quien tiene refugio o asilo en otro país recibe protección del país donde está viviendo. Los colombianos que están aquí, que son víctimas, que están en el registro, que tuvieron que hacer todo un proceso para ser reconocidos, el 80% no han recibido la reparación. Adicionalmente, hay un tema importante y es que aquí no se establece cómo va a ser el tema probatorio y procedimental para la persona que va a ser declarada exiliada y que va a acceder a estos derechos de reparación. Y a mí esto me parece que es necesario teniendo en cuenta, por ejemplo, que a Colombia le habían quitado el requisito de visa para el Reino Unido en 2022 y lo tuvieron que imponer nuevamente en 2024 porque se encontró que había un abuso en la figura de asilo. De un año para otro pasaron de más o menos 89.000 personas a más de 200.000 solicitando asilo y por eso Gran Bretaña tuvo que volver a imponer el visado. Entonces, hago referencia a este tema porque creo que hay un vacío jurídico en este proyecto en la medida en que no hay un marco probatorio procedimental para definir quién es la persona exiliada que tiene acceso al reconocimiento de estos derechos. Entonces, vuelvo y digo, dadas estas dudas que considero razonables,
mi solicitud es la conformación de una mesa técnica para poder discutir estos temas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, querida senadora. Entonces vamos a votar esta proposición. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Jael. Gracias, presidente. No tomé nota de los puntos que dijo la senadora, pero quisiera decirles que este proyecto de ley, el objetivo es declarar y reconocer el exilio como una grave violación de derechos humanos. Y por supuesto se enumeran unos derechos. Y quisiera decirle, senadora, que el exilio es diferente al refugio. El refugio es el reconocimiento del estatus que tiene una persona a nivel internacional. Los exiliados son todos los que no tienen ese reconocimiento. De manera que el tratamiento es diferencial a nivel internacional incluso. Aquí el objetivo es que se reconozca. El proyecto está hecho para un reconocimiento del exilio como una grave violación de derechos humanos. Y la Corte Constitucional ha establecido unas características de la violación para decir que es grave, ¿sí? Y en este caso no necesariamente cumplir con todas, porque está establecido realmente que haya afectado grandes masas, que haya sido generalizado, que haya sido... No necesariamente tienen que cumplir todos los requisitos. El exilio cumple el requisito de grave violación de derechos humanos. De otra parte, aquí se está pidiendo que en un término no superior de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, y podría ser otros, porque ahí está la unidad de víctimas, que es la encargada y que tiene que ver el Ministerio del Interior, deben establecer una ruta para esta población, para la atención de esta población en exilio. Y por supuesto que el diseño de esa ruta tiene que realizarlo con la gente refugiada, exiliada, que es lo que se trata aquí. Por otro lado, no es necesario, no es un requisito indispensable que haya una evaluación fiscal de cuánto vale esto para poderlo aprobar. Nosotros lo podemos aprobar, porque significaría entonces, como dice la Corte Constitucional, que el Ejecutivo va a poner un veto para la labor del Legislativo. En cualquier momento, esto se le puede aprobar en primer debate, ¿sí? Este proyecto se puede aprobar en primer debate y en segundo y en tercero hacer un análisis económico de cuál es el gasto que entraría allí y que el gobierno lo puede establecer. De manera que yo pediría, presidente, que este proyecto se dé el primer debate y pasemos adelante. Es un proyecto que está demorado, es un proyecto que ha propuesto muchísima gente que está en exilio, que han venido aquí y que la unidad de víctimas, la ley de víctimas no contemplaba el exilio. Sí, hubo una reforma para prorrogarlo a 10 años más y se incluyó
pero no como una grave violación de derechos humanos, y la gente espera que precisamente se reconozca como tal. Bueno, muy bien, senadora. Yo debo obviamente dar las garantías y la senadora Paola presenta una proposición. ¿Está pidiendo el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra. Entonces, debo someter la votación primero antes de avanzar con el proyecto. Pero tiene el uso de la palabra. Sí. No, yo lo que le iba a decir es que es claro que hay una separación y que el exiliado a veces puede ser asilado, refugiado, no tener ningún estatus, eso es claro. Pero como aquí se pide que tengan todos los reconocimientos que tienen las víctimas, decía que es odioso y es un trato desigual porque aquí las víctimas sí tienen que pasar por unos procesos para ser reconocidas. Además, sí, está bien que en cualquiera de los 4 debates esto puede tener el concepto de Hacienda, pero efectivamente tiene impacto fiscal. Y aquí hay una realidad, y es que hoy el 80% de los más de 9 millones de víctimas que tenemos en Colombia, de los más de 9.900.000 que tenemos en Colombia y que no pueden ir a ningún otro país, el 80% no han recibido ninguna reparación. Entonces, vuelvo y digo, yo aquí te encuentro unas dudas razonables y por eso yo quisiera que se armara la mesa técnica y por eso insisto en ella. Gracias, presidente. Muy bien, senadora. Está pidiendo el uso de la palabra el senador Iván Cepeda. Tiene usted el uso. Gracias, presidente. Yo creo que aquí no hay que confundir las cosas. En primer lugar, lo que se pide en el proyecto que ha elaborado juiciosamente mi colega, la senadora Jael Quiroga, es que se reconozca un delito muy grave, que en nuestro caso adquiere la connotación de crimen de lesa humanidad, porque ha sido practicado de manera masiva y sistemática por distintos actores en distintos momentos y con distinta clase de consecuencias. Entonces, eso no debiera tener ninguna clase de reglamentación ni de explicitación taxativa como la que pide la senadora Paola Holguín. Es simplemente una ley que hace un reconocimiento de un hecho que es, de mi modo de ver, absolutamente notorio y sobre el cual se han pronunciado ya numerosas instancias. La última de ellas, tal vez, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que consignó claramente en su informe final este asunto. Primera cuestión que creo que es clara. Así que no se trata de reemplazar el Código Penal ni el Código de Procedimiento Penal, sino simplemente de reconocer algo que es evidente. En segundo lugar, si los derechos a los que tenemos pues acceso los colombianos y el derecho a la vida o el derecho a residir en un territorio o en nuestra patria tiene que ser sometido a criterios de carácter fiscal, pues en Colombia sencillamente no estamos en un estado de derecho. No, el Estado tiene el deber de garantizar la vida, la integridad y el bienestar de los conciudadanos. Este no es un asunto que tenga que ver simplemente con un deber ocasional del Estado. Es lamentable que en Colombia las víctimas tengan que apelar a semejantes procedimientos para ser reconocidas y como si se tratara de una transacción comercial, ser reparadas e indemnizadas por el Estado. Eso no tiene realmente presentación. Pero bueno, lamentablemente, después de décadas de violencia, le ha tocado a Colombia ir por ese camino. Pero no, el ser víctima, el que el Estado reconozca los derechos, no es de ninguna manera un problema fiscal, es un deber de la nación. Y como tal, pues obviamente hay criterios de responsabilidad económica en el manejo de la cosa pública y por supuesto de lo que tiene que ver con los deberes fiscales del Estado, pero no puede pasarse ni entrarse a discutir que una persona tenga que acceder a la condición de víctima simplemente en dependencia de si el Estado tiene la capacidad o no de atender sus requerimientos como víctima en términos fiscales. Esa no es una situación que está en discusión.
porque si no, entonces tendríamos que desconocer a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en dependencia de qué presupuesto hay cada año disponible para indemnizar o no, o para atender o no a las víctimas. Y ese no puede ser de ninguna manera un criterio. Así que con todo el respeto, considero que esta proposición que hace la senadora Holguín es improcedente, sencilla y llanamente. Gracias, presidente. A usted, senador, muchas gracias. Entonces, vamos a someter a votación. Por favor, lea la proposición de la senadora Paola para que la sometamos a votación. Sí, señor presidente. Proposición de aplazamiento y conformación de subcomisión. Con fundamento en lo previsto en los artículos 107 y 110 de la Ley Orgánica Ley Quinta de 1992, aplácese la votación del proyecto de ley número 264 de 2025 Senado, por medio de la cual se declara y reconoce el exilio como una grave violación de los derechos humanos, y confórmese una subcomisión parlamentaria que estudie su alcance jurídico e impacto fiscal y rinda el respectivo informe a la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República. La subcomisión quedará autorizada para conformar una mesa técnica en la que participen, entre otras entidades que considere pertinentes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Paola Holguín, senadora de la República. Señor presidente, ha sido leída la proposición presentada en la sesión anterior por la senadora Paola Holguín. ¿Puede usted ponerla en consideración? En consideración la proposición presentada de aplazamiento de la senadora Paola Holguín. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Señor presidente, me permito con su venia leer, llamar a lista a los honorables senadores para someter la proposición. Carreño, no, quiero hacer la aclaración, querido secretario, que nadie pidió votación nominal. Nadie. Ya está aprobada. Hemos presentado nuestras intervenciones. Sí, pero nadie solicitó la votación nominal. Entonces, pero vamos a votarla nominalmente. No hay ningún problema. Tranquilo. Sí, señor presidente. Pero nadie había solicitado votación nominal. Carreño Castro. Sí, senadora. Ya voy a hacer la lectura, el llamado a lista para verificar la votación, hacer la votación nominal. Carreño Castro, José Vicente. Cepeda Castro Iván. No. Correa Jiménez Antonio José. No. Echeverry Albarán Nicolás Albeiro. Flores Schneider Gloria Inés. García Turbay Lidio Arturo. Giraldo Hernández Oscar Mauricio. Voto sí, señor secretario. Holguín Moreno Paola Andrea. Pérez Oyuela José Luis. Quiroga Carrillo Jael. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Señor presidente, la Secretaría informa que se han registrado 5 votos por el sí, 4 votos por el no, por lo cual ha sido aprobada la proposición de aplazamiento y conformación de subcomisión presentada por la senadora Paola Holguín, senadora de la República. Bueno, siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Proyecto de ley número 322 de 2025, Senado 105 de 2025, Cámara, por medio del cual la Nación se asocia a la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena, y se dictan otras disposiciones. Autora, honorable representante Sandra Milena Ramírez Caviedes. Ponente, honorable senador Nicolás Albeiro Echeverry Albarán. Tiene el uso de la palabra el senador Nicolás Albeiro Echeverry. Presidente, muchísimas gracias. Este es un proyecto de ley muy sencillo, hecho por la honorable representante
Sandra Ramírez, pero muy profundo y significativo. Son 500 años de un municipio en el Magdalena que se llama Pueblo Viejo, del departamento del Magdalena. De modo tal que lo que queremos es reivindicar su cultura, su aporte ambiental, su aporte social, su historia. Son 500 años donde es una comunidad ampliamente conocida. El objeto es que la nación se asocie a esta conmemoración de Pueblo Viejo, que promueva estos actos conmemorativos y que se le rinda homenaje de importancia histórica, cultural, ambiental y turística y económica, obviamente. Entonces, en nombre de la honorable representante Sandra Ramírez, pongo a disposición de la Comisión Segunda la ponencia positiva para que se reconozcan los 500 años de Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo. Es que después de esta proposición queda como nuevo. Esa estuvo muy buena. Bueno, muy bien. Entonces, sírvase, señora secretaria, dar el informe como termina la ponencia. Sí, señor presidente, honorables senadoras y senadores, proposición final. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se solicita a los honorables senadores miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate y aprobar el proyecto de ley número 322 de 2025 Senado, número 107 de 2025 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena, y se dictan otras disposiciones. Firma el honorable senador Nicolás Albeiro Echeverrio Albarán. Está leída la proposición final, señor presidente. Muy bien. En consideración la proposición anteriormente leída, el informe como termina la ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Muy bien articulado, querida secretaria. El proyecto de ley consta de 7 artículos, incluida la vigencia, señor presidente, y el ponente ha solicitado la omisión de lectura del articulado. ¿Tiene alguna proposición? No, señor. Muy no, bien. Señor presidente. Entonces, en consideración del articulado y la omisión de la lectura del mismo, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente, la omisión de lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley 322 de 2025 Senado, 107 de 2025 Cámara. Muy bien, entonces ahora vamos a aprobar el título del proyecto, por favor, de lectura del mismo. Sí, señor presidente. Título: Proyecto de ley número 322 de 2025 Senado, número 107 de 2025 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Pueblo Viejo, departamento de Magdalena, y se dictan otras disposiciones. Está leído el título del proyecto de ley, señor presidente. En consideración del título anteriormente leído y el querer de los senadores que continúa su trámite a plenaria, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente, el título del proyecto y el querer de los honorables senadoras y senadores que tenga segundo debate. Perfecto, queda nombrado como ponente los mismos senadores. Siguiente punto del orden del día, señora y querida secretaria. Señor presidente, siguiente punto del orden del día, proyecto de ley número 298-2025 Senado, por medio de la cual se rinde homenaje al municipio de Flandes, Tolima, y se le declara pionero de la aviación en Colombia y cuna de la aviación militar en el país, y se dictan otras disposiciones. Ponente la honorable senadora Jael Quiroga Carrillo, quien se encuentra presente en el recinto. Muy bien, entonces tiene usted, querida senadora Jael, el uso de la palabra. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley, tiene 8 artículos con la vigencia. Se trata de rendirle un homenaje al municipio de Flandes, Tolima, declararlo pionero de la aviación en Colombia y cuna de la aviación militar en el país. Se dictan otras disposiciones. El primero es rendirle homenaje al municipio de Flandes. El segundo es crear un museo aeronáutico de Flandes
y faculta al Gobierno Nacional para que haga sus apropiaciones presupuestales para ello. Tercero, determina las entidades garantes del Museo Aeronáutico, entre ellas Aeronáutica Civil, Ministerio de Defensa, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ministerio de las Culturas y los Artes y Saberes, la Alcaldía Municipal de Flandes. El cuarto artículo autoriza al gobierno para incorporar otra vez partidas presupuestales para mejoramiento y preservación de la infraestructura aeronáutica del municipio de Flandes. El quinto autoriza la elaboración de un monumento en honor a Santiago Vila, ubicado en el aeropuerto del mismo nombre, con el propósito de exaltar su memoria y su contribución al desarrollo de la aviación. Autoriza también destinar recursos para hacer un proyecto audiovisual orientado a difundir la memoria e importancia de Flandes como pionero de la aviación. El séptimo autoriza al gobierno incorporar recursos destinados al fortalecimiento de la aviación de Flandes, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura. Quisiera dar algunos datos sobre Flandes, sobre el señor Santiago Vila, porque este hombre es una figura central en la historia de la aeronáutica de Flandes. Su proyecto más ambicioso fue la fundación de la Sociedad Aérea del Tolima, SAETA, en 1946. Santiago Vila, el visionario de la aviación en Colombia, realizó campañas populares, fue el primero en viajar a Estados Unidos, comprar unos aviones Douglas DC-3 de lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial y ponerlos a servicio de la gente, de la conectividad aérea. También quiero resaltar la aviación militar en Flandes. Flandes, Tolima, tiene un peso simbólico trascendental en los orígenes de la aviación militar colombiana. Fue la primera escuela militar de aviación de Colombia, inaugurada en 1921. El primer vuelo se realizó en 1992. En el 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana inauguró un monumento a la aviación militar en Flandes como símbolo de identidad y reconocimiento. De manera que hoy en día Flandes, el aeropuerto de Flandes se ha desarrollado tan importantemente que ya es la estrella de oro de la aviación. De manera que quería dar esos datos para señalar la importancia de rendirle homenaje a Flandes, a la aviación y al señor Santiago Vila. Gracias, presidente. Muy bien, excelente, querida senadora. Entonces, por favor, secretaria, lea el informe como termina la ponencia. Sí, señor presidente. Proposición final. Con fundamento en las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva y, en consecuencia, solicito a la Honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el proyecto de ley número 298-2025, por medio de la cual se rinde homenaje al municipio de Flandes, Tolima, y se declara pionero de la aviación en Colombia y cuna de la aviación militar en el país, y se dictan otras disposiciones. Cordialmente, Jael Quiroga Carrillo, senadora de la República, Pacto Histórico, UP. Está leído la proposición final, señor presidente. En consideración la proposición del informe de ponencia anteriormente leído, anuncio que va a cerrarse y queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente. Articulado y confirme, por favor, certifique si tiene proposiciones.
Señor presidente, no se encuentra radicada ninguna proposición frente al proyecto de ley y me permito informar que consta de 8 artículos, incluida la vigencia, y la señora ponente ha solicitado la omisión de lectura del articulado. En consideración del articulado y la omisión de la lectura del mismo, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente, la omisión de lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. Título del proyecto, por favor, secretaria. Señor presidente, proyecto de ley número 298-2025, Senado, por medio de la cual se rinde homenaje al municipio de Flandes, Tolima, y se le declara pionero de la aviación en Colombia y cuna de la aviación militar en el país, y se dictan otras disposiciones. Está leído el título del proyecto, señor presidente. Consideración del título y el querer de los senadores que continúe su trámite. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente, el título del proyecto de ley 298-2025, Senado. Bueno, felicitaciones, senadora, y para el municipio de Flandes también. Siguiente punto del orden del día, secretario. Señor presidente, honorables senadores y senadoras, siguiente punto del orden del día: discusión y votación de actas enviadas oportunamente a los despachos de los honorables senadores y senadoras. Acta número 14-2011 de noviembre de 2025 y acta 15 del 2 de diciembre del 2025. Me permito informarle con su venia, señor presidente, que se encuentran 2 constancias radicadas, una del honorable senador Óscar Mauricio Giraldo, absteniéndose de votar el acta número 15 del 2 de diciembre de 2025, y otra abstención de la honorable senadora Jael Quiroga Carrillo frente al acta número 15 del 2 de diciembre de 2025 igualmente, señor presidente. En consideración las actas con las constancias de abstención de votación anteriormente leídos, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Han sido aprobadas las actas, señor presidente, número 14 de 2011 de noviembre, el acta 14 del 11 de noviembre de 2025 y el acta 15 del 2 de diciembre de 2025. Señor presidente. Perfecto. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Siguiente punto del orden del día, lo que propongan los honorables senadores. Me permito informarle, señor presidente, que se encuentra radicada en la Secretaría una constancia para ser sometida a consideración de los honorables senadores y senadoras. De lectura, por favor, querida secretaria. Sí, señor presidente. Constancia. La Comisión Segunda Constitucional Permanente del Honorable Senado de la República solicita al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, considerar la posibilidad de levantar la medida de visado que actualmente exige a los ciudadanos taiwaneses para su ingreso al territorio nacional. Esta solicitud obedece al impacto negativo que dicho requisito ha generado en el dinamismo del comercio bilateral entre ambas naciones. Las relaciones comerciales entre la República de China-Taiwán y la República de Colombia revisten una importancia estratégica y creciente. En el año 2024, el comercio bilateral alcanzó un valor total de 587.53 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un crecimiento del 7.86% en comparación con el año 2023. Las importaciones desde Colombia hacia Taiwán sumaron 354.32 millones de dólares, con un incremento del 19.52%. A su vez, Taiwán se consolidó como el 16º mayor exportador y el 18º mayor importador del mundo, con una fuerte presencia en sectores como la producción de productos electrónicos, equipos de comunicación, pantallas planas, computadoras y autopartes. Cabe destacar que Taiwán se ha posicionado como el segundo mayor comprador de carbón térmico colombiano en el mundo e importó 37 millones de dólares en café colombiano, casi el doble respecto al año 2024. Asimismo, Taiwán mantiene importantes inversiones en Colombia, lideradas por reconocidas corporaciones internacionales como Evergreen, Agency, Axus, Acer, Avantec y Biotech, varias de ellas con destacada participación en el desarrollo global de la inteligencia artificial, IA, computación de alto rendimiento y tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC. En virtud de los argumentos presentados, se considera necesario revisar y suspender la actual medida de visada para los ciudadanos
de Taiwán, dado que esta ha generado un impacto negativo en el desarrollo del comercio bilateral, lo cual a su vez favorecería significativamente el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la atracción de inversión extranjera y el intercambio tecnológico y cultural entre ambas naciones. Cordialmente firman los honorables senadores José Luis Pérez Oyuela, senador del Partido Cambio Radical, el honorable senador Oscar Mauricio Giraldo Hernández, senador del Partido Conservador Colombiano, y la honorable senadora Paola Andrea Holguín Moreno, senadora del Partido Centro Democrático. Esta ley de la constancia, honorable presidente. Perfecto, muy bien. ¿Hay algún punto que esté pendiente, querida secretaria? Señor presidente, me permito informarle que ha sido agotado el orden del día para la sesión del día de hoy. Bueno, no siendo más, les deseo una feliz Navidad para todos, desearles que puedan compartir con sus familias. Recuerden que Navidad es para compartir en familia, para estar con sus seres queridos, para recibir a Jesús en el corazón, para hacer que el corazón de nosotros cada día se deje amar más por Él y amar más a nuestros familiares y amigos. Así que recuerden que Navidad es el tiempo para compartir en familia. Dios los bendiga, una feliz Navidad, un próspero año y nos vemos el próximo año. La Virgen los acompañe. Se levanta la sesión. Dios los bendiga. Así será, señor presidente.